Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Ya estamos abriendo nuestra mesa de discusión, debate, reflexión sobre la actualidad. Estamos en vivo hasta las 22. Se me llenó la mesa hoy, ya lo vas a ver enseguida, ¿eh? Tenemos varios camaradas y novedades en la mesa de esta noche, en la que vamos a estar tocando diversos temas. El primero de ellos tiene que ver con esta suerte de nueva liga de gobernadores que se ha armado para competir en las próximas elecciones. Vamos a hablar también, a especular sobre lo que podría suceder en la ciudad de Buenos Aires, un posible acuerdo, tal vez no, entre La Libertad Avanza y el PRO. También hablaremos, claro, de la marcha de las antorchas, de las velas, perdón, que está llevándose adelante ahora los trabajadores del Garrahan. Hablaremos de la marcha que se viene para la semana próxima, para el día de San Cayetano y, por supuesto, lo que está pasando con el dólar, una jornada muy caliente, y tenemos también a la persona indicada para actualizarnos la información con respecto a la denuncia que tiene en su centro al ministro de Justicia, Mariano Cunio de Libarona. Empiezo a saludar a mis camaradas. Hoy por la extrema derecha empezamos con Gabriel Solano, legislador porteño. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Todo muy bien, vengo de la marcha de Garrahan recién. Así que le mando un saludo a los compañeros que estaban ahí peleando. Claro que sí. Una lucha que no baja las banderas, así que hay que estar con ellos. ¿Cómo estaba? ¿Mucha gente? Mucha gente, y este sábado convocado en un cabildo de la salud, porque lo de Garrahan no es exclusivo del Hospital Garrahan. No, está pasando de diferente manera, con diferentes reclamos en todo el país. Así que se trata también de unir las luchas de salud que están planteadas, y creo que tenían pensado hacer una caravana a la Quinta de Olivos. Me parece una buena iniciativa. Claro que sí, claro que sí. Así que hay que siempre estar con ellos. Volveremos sobre el tema. Saludo también a Rodolfo Aguiar, titular de ATE. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, contento de estar de vuelta acá en el piso. Recuerdo que la última vez que estuve, Gabriel hacía alusión a que la marcha en defensa del Garrahan y la salud pública tenía que ser multitudinaria a Plaza de Mayo, Y lo fue. y convocaba a que sea a su vez federal, y bueno, así lo fue. Así que me parece a mí que hay que hacer un reconocimiento a esta lucha, y este cabildo abierto que él refiere se va a llevar adelante este sábado en la sede, en el anfiteatro de la sede nacional de nuestra ATE, un anfiteatro que, bueno, se colma de trabajadoras, trabajadores delegados en asambleas para seguir organizando la lucha contra estas políticas de ajuste y de saqueo del gobierno nacional, que ya no se soportan más. Bien, volveremos por supuesto sobre el tema y hablaremos de la marcha de la semana que viene, ¿no? Porque también tenemos la del 7, ¿no? La marcha San Cayetano. El 7 de agosto hay un frente sindical que crece, que goza de buena salud, y que el 7 de agosto en las calles tiene que ser capaz de asestarle otro golpe al gobierno de Milei. No es casual, creemos nosotros, que crezca el rechazo social a la gestión presidencial. Es inocultable. Muchos colegas suyos durante meses repetían como loros cada vez que las encuestas le iban bien al presidente, pero que ahora no las oculten. Ahora que exista una oposición política que sea capaz de encauzar ese rechazo, será un debate que tenemos que profundizar, pero creo que en ese que crezca el malestar social, en mucho tienen que ver todas y todos aquellos que desde un primer momento, frente a la intención del gobierno de infundir miedo, de atemorizar a nuestro pueblo, no especularon, se animaron y salieron a la calle. Sin duda. Paso a saludar ahora por la izquierda a Martín Mosquera, comunista por primera vez esta noche con nosotros, filósofo y editor. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Te traje un regalo en compensación. Sí, muchas gracias, muchas gracias. La ¿Por qué en revista que compensación? hacemos... No tenés que compensar nada, por favor. Jacobin, bueno, aquí te la estoy mostrando. Te acusó de sobrado. Me acusó de sobrado y yo muy poco, más que libros y revistas no me llevo, ¿viste? Como mucho me llevo esto. ¿De qué va Jacobin, Martín? Bueno, es una revista que hacemos, una revista de izquierda, socialista, que hacemos hace unos cuantos años. Salen varias, tiene ediciones en todo el mundo. Esta es la edición latinoamericana. Este número es sobre la extrema derecha global y su auge. No sé si se aprecia en la cámara que la tapa es una ironía con el cuadro de la Croix o de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Totalmente. Pero está el Jabo. Está este el Jabo, es el Jabo. Está ahí por supuesto el perro Donald. fantasma de... Con su perro fantasma. No, es muy lindo. Hay que mirar en detalle. Lamentablemente no se llega a ver aquí, pero es muy rica la imagen de tapa y tiene un montón de referencias. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Sigo saludando ahora al diputado nacional Esteban Paulón, el hombre que más viste en pantalla en esta semana. Bienvenido, Esteban. En cadena. ¿Cómo va, Juan? Bueno, también vengo de la marcha de las velas del Garrahan, pasé ahí estuve con Gaby, con otros compañeros, contentos de ver gente
que sigue defendiendo valores, que sigue defendiendo principios, que sigue saliendo a la calle y obviamente prestos para seguir dándolo todo y minutos de televisión. Así Vamos estamos, todavía, vamos. claro que sí, que valga cada minuto. Que valga cada minuto. Por supuesto. Y saludamos comunista por primera vez. Esta noche tenemos a Margarita Stolbizer, también diputada nacional. Bienvenida, Margarita. Gracias, Juan, gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Vamos a entrar en el primero de nuestros temas que tiene que ver con esta novedad, el acuerdo entre los gobernadores que estás viendo ya en pantalla, los gobernadores Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Carlos Sadir de Jujuy, Ignacio Nacho Torres de Chubut y Claudio Vidal de Santa Cruz se reunieron en Buenos Aires y anunciaron que conformarán un acuerdo electoral con el que competirán en las elecciones legislativas. Según aclararon, no es la conformación final y se puede ampliar. Además, cada uno tendrá su frente provincial. El sorpresivo anuncio se da en medio de la puja que las provincias sostienen con el gobierno del presidente Javier Milei en reclamo por el envío de fondos a las jurisdicciones. Aseguran que la Casa Rosada, bajo la administración del libertario, ha recortado notablemente desembolsos de distintos orígenes. Un ejemplo de ello son los aportes al Tesoro Nacional, una caja que se compone de recursos de la coparticipación federal y está prevista por la Constitución. Habitualmente las administraciones nacionales asistían con ese dinero a las jurisdicciones en función de sus necesidades. Los gobernadores aseguran que desde la llegada de Milei esa fuente de financiamiento se interrumpió. Bueno, estamos aquí frente a una nueva experiencia de liga, decía yo, de gobernadores, porque esta no es la primera, esto ya lo hemos visto en el pasado, experiencias que en general no dieron como un resultado súper positivo, ¿no? Va a haber algunas pruebas de fuego pronto, ¿eh? A mí me alienta cualquier conformación que se exprese en la diferenciación de los dos extremos, ¿no? Bien. Todo lo que sea intentar salir de la polarización extrema me parece que es auspicioso. Esto es la libertad de avance y el peronismo, básicamente, El ¿no? Los dos kirchnerismo, polos. sí, claro. exactamente. Lo que creo es que la prueba de fuego empieza a ser la semana que viene. Estamos convocando, acabamos de firmar con Esteban un pedido de sesión especial para la semana que viene, donde entran el Garrahan, la emergencia sanitaria, la situación de las universidades, la emergencia en Bahía Blanca. Entonces hay que ver si esto está conformado para qué tipo de pelea con el gobierno nacional, y la prueba de fuego es después quiénes se sientan o se paran a dar el quórum, quiénes votan o no votan, porque eso es lo que va a definir efectivamente si esto responde a intereses propios de los gobernadores o de las provincias o de quién sabe qué, o si efectivamente esto se ha armado para ver cómo progresamos en beneficio de la gente, ¿no? Claro, cuál es el alcance y cuál es el objetivo de este acuerdo, Sí, ¿no? sí. Cuando veamos cómo se comportan diputados y senadores Mira, de estos gobernadores, En ¿no? un diario le Exacto. preguntan, me pareció una pregunta que alguien tenía que hacer y se le hicieron, ¿cómo iban a actuar frente a los vetos del gobierno que anunció tanto para la ley Exacto, jubilatoria? esa es la prueba de fuego. Esa es la prueba ácida. Ujú. ¿Qué dijeron? Frente a ese tema, cada uno va a tener una posición distinta. No se Bien. discutió. ¿Por qué? Dice, porque cada uno va a negociar por su cuenta, lo cual Claro. se te das cuenta que esto empieza mal. Segundo, yo fui muy crítico, sigo siendo muy crítico, del anuncio que hizo otra vez Milei en la rural, cuando anunció una rebaja de retenciones y al mismo momento, en el mismo acto, anunció el veto a las jubilaciones, el veto a la discapacidad. Me pareció una transferencia de recursos escandalosa de lo de abajo a lo de Explícita, arriba. además. Explícita, Explícita. obscena. Ahora, yo los escuché al gobernador de Córdoba y al de Santa Fe decir que estaban en contra del anuncio porque tenía que haber sido mayor la quita de retenciones. Es decir que, en ese punto, si vos querés, hablando en términos más o menos que se entiendan, estaban a la derecha de Milei, ¿se entiende? Porque decían que el problema estaba que las retenciones quedaban en 26 puntos para la soja y debían ser o eliminadas definitivamente o más bajo que eso. Ujú. Uno se pregunta, si bajamos más las retenciones, ¿de dónde sale esa plata que deja de entrar al Estado? ¿Cómo se recorta? ¿Cómo se recorta? Nadie lo dice. Más a los jubilados no se puede. Bueno, No, pero entonces- hemos planteado ya las fuentes de financiamiento. Cuando aprobamos nosotros en el Congreso esta ley que posiblemente sea vetada según la amenaza del propio gobierno, hay un capítulo que son las fuentes de No, me refiero financiamiento. Si No, se bajan más todavía las retenciones. claro, como pero propone por Yarlora, eso digo, como propone- nosotros lo hemos previsto para justamente quitarle al gobierno de la boca esa idea de que nos digan de dónde sacar la plata, no tenemos No, la yo te- plata. no, yo hablo de Los un tema distinto, recursos Margarita, digo. están. Y entre otros lo que decimos es, dejen de bajarle No, no. ingresos o recursos a los sectores más altos y empiecen a darle No, no, a quien le tienen eso que dar. Sé que ¿no? está la ley. Yo digo otra cosa. Digo que ellos están planteando una rebaja de retenciones mayor
a la que anunció el gobierno. Si vos bajás las retenciones de una manera todavía más pronunciada, el Estado deja de recibir plata. ¿Cómo es a dónde afecta? Además, el tema de las retenciones tiene otro efecto. Es que el precio exterior y el precio interior se desacoplen. Entonces, ojo con esto. Y tercero, y termino. El gobernador de Santa Fe acaba de hacer una reforma previsional en Santa Fe que te puedo asegurar, Milei no sé si se anima tanto. De hecho, terminó una brutal represión. Ay, entonces, yo no creo que este sea un frente que los trabajadores deban verlo con simpatía. Aparte, no sé cuánto va a durar, ¿no? Claro. Pero veo intereses que no son los laburantes. Sí, Rodolfo. No, digo que de estos 19 meses la historia nos muestra que nos cuesta creer en esto. Por supuesto es auspicioso que empiecen a existir gobernadores que hayan decidido empezar a bajarse de ese barco colonial al que se habían subido el 10 de diciembre del 2023, sobre todo porque le garantizaron gobernabilidad a un presidente mandando a sus diputados y senadores a levantar la mano al Congreso, y este presidente lo único que hizo es devolverles pobrezas para administrar en cada uno de sus distritos. No podemos seguir soportando que el 80% de todo lo que se recauda en materia impositiva en el país se quede en Buenos Aires y que solo vuelvan a las provincias el 20% y que de ese 20% vaya solo un 4% a cada municipio. Esos presupuestos están absolutamente... tenemos municipios, provincias pobres con una Buenos Aires que aparece como la Suiza de la Argentina. Se tiene que terminar esto de que Macri y Milei vivan con la nuestra y la coparticipación se tiene que volver a distribuir en virtud de las necesidades que tiene la gente que habita cada uno de los territorios. Seguramente también, en esto van a estar de acuerdo de los gobernadores, en lo que estás diciendo. A mí, a los estatales, nos dio asco, nos repugnó escuchar que en el mismo acto el presidente les regalaba plata, no a todos, a un grupito multimillonario, la oligarquía más rancia del campo, y a la vez ratificaba el veto sobre las ayudas a los jubilados y a los discapacitados. Y nosotros sí tenemos derecho a decir, con la nuestra, porque se habló del superávit, que aunque ficticio y mentiroso, pero ese equilibrio fiscal sí se logró, fue sobre el empobrecimiento drástico de los jubilados en estos 19 meses y un recorte brutal sobre los salarios del sector público. Con la nuestra. Se la están repartiendo los que más tienen en la Argentina. Déjame decir, Juan, una cuestión sobre esto. Me parece que esta foto lo que expresa es el hartazgo que va creciendo en el país y habla de la impericia política del gobierno, que incluso con gobernadores que han colaborado en varios de los proyectos del gobierno, hoy encuentran sus provincias desfinanciadas, con enormes dificultades financieras, como decía Rodolfo recién, con un gobierno que concentra cada vez más recursos. Y siempre lo decís, perdón, este gobierno paga muy mal sus compromisos. Sí, no solo no paga muy mal, no cumple con los compromisos. No creo que también habla del debilitamiento del gobierno, que empieza a encontrar límites a su modelo en un montón de cuestiones. Esto, por supuesto, como bien decía Margarita, habrá que ver cómo lo testeamos en el Congreso y los diputados y diputadas que responden más directamente a los gobernadores, cómo actúan en los temas que vienen por delante. Yo fui muy crítico también en su momento y lo charlamos acá, cuando en el Senado algunos de los gobernadores decían, bueno, que nos voten los proyectos de los fondos para las provincias de ATN, impuesto a los combustibles, y no tratemos lo de los jubilados. Digo, bueno, no, es importante redistribuir determinados recursos. La coparticipación o los fondos coparticipables hoy están hiperconcentrados en el gobierno y en la administración nacional, y es importante devolver equilibrio. Hay casi 10 puntos de diferencia entre cómo se están distribuyendo hoy los recursos y cómo debieran ser distribuidos por la legislación vigente. Ahora, también pensemos, y lo dijimos varias veces acá, que los jubilados y jubiladas, que los estudiantes de las universidades, que los empleados y empleadas estatales viven en las provincias, claro, consumen en las provincias. Las personas con discapacidad. Las personas con discapacidades de ya, ¿no? Todas estas agendas en las cuales es importante que haya un compromiso. Entonces, me parece que esta foto expresa que empieza a haber límites muy claros desde lo político para el gobierno. Por supuesto, el gobierno, te puede mostrar otra foto en la cual está repartiendo cargos y lugares en las listas para cerrar con los radicales con peluca, para cerrar con el PRO, seguramente después lo charlaremos, promesas de lugares en listas, promesas de cargo después del 10 de diciembre, testimoniales, candidaturas testimoniales que ya están viendo que se van a presentar algo, pero que después van a ir a algún ministerio, quizás reemplazar a alguno de los ministros de los que estuvimos hablando mucho esta semana, pero en algún sentido creo que es la primera vez que aparece con alguna nitidez
alguna posibilidad de empezar a romper un frente que en algunos casos ha sido bastante funcional a Milei. Y digo, obviamente tendremos miradas distintas seguramente según la cercanía política. Algunos de nosotros somos cercanos a algunos de los gobernadores, críticos, pero cercanos en lo que entendemos que debe ser una construcción que tiene que necesariamente dialogar, generar un diálogo, no una confrontación entre la capital y el interior. Argentina es un país que tiene enorme capacidad de desarrollo si nos ponemos de acuerdo y nos ponemos la cabeza a trabajar. O sea, hay mucha inteligencia colectiva acá. Ahora estamos todos fascinados con el streaming del fondo del mar. Sí. Digo, nada, eso es maravilloso y habla de lo que es capaz, lo que somos capaces los argentinos. Ahora eso es una mirada integral. Fíjate que INTA, INTI, por ejemplo, que son parte de los decretos que con Margarita estamos planteando rechazar con otros bloques porque, digamos, los gobernadores, las cámaras empresarias, las patronales empresarias, los trabajadores, todo el mundo en contra. Digo. Entonces, hoy lo hablaba a la mañana en un programa con unos colegas tuyos, Juan, digo, ¿qué mira Sturzenegger? O sea, un tipo que no sabe hacer uno con un vaso, viene a echar gente que está cambiando las propiedades del oro para que una impresora inkjet en un cartuchito pueda imprimir en una hoja común en tu casa un circuito eléctrico. O sea, digo, ¿dónde está? ¿Y él qué hizo? Entonces me parece que ahí tenemos que pensar la integralidad del país, que no es capital contra las provincias, sino que es ver de qué manera aprovechamos las potencialidades, ¿no? Y creo que esto puede ir en la línea. Te escuchamos, Martín. Yo agrego dos comentarios. Yo creo que esto uno puede verlo en una perspectiva de corto plazo o como un síntoma de un fenómeno de más largo plazo. ¿Qué quiero decir? De corto plazo, esto parece la representación electoral de los gobernadores, lo que vos dijiste recién, que entraron en tensiones con el gobierno nacional, pese a haber sido muy colaboracionista con el gobierno nacional, pero con estos problemas de fondos, que además se suma a que el gobierno en sus provincias es muy competitivo y muy agresivo con sus listas. Entonces parece un reagrupamiento defensivo, hay que ver si lleva más tiempo o no. Y eso plantea una serie de cuestiones. Por ejemplo, la pregunta programática, ¿no? No está muy claro que estos gobernadores, que hasta ahora vienen colaborando en su mayoría con el gobierno nacional, sean una alternativa desde el punto de vista de su programa, su perspectiva. Que tengan un programa común, además. Que tengan un programa común y que sea muy diferente al que se está ejecutando del gobierno nacional. Ahora, yo señalaría otro aspecto, que es una perspectiva más de largo plazo, porque yo creo que lo que sigue estando subyacente es que desde al menos de 2023, cuando fue la elección de Milei, lo que hay es una crisis política y una crisis de representación muy aguda, que Milei suturó parcialmente capturó un ánimo social y una base social que está ahí en disponibilidad por ahora, pero hay que ver qué pasa si esto va a un fracaso, y que en este contexto donde por un lado hay una gran polarización, donde parece no haber mucho espacio para terceras posiciones en relación a lo que decía Margarita, pero ¿qué pasa si está pasando otro fenómeno? Que empieza a haber una gran desafección política, que fue la crisis que llevó del peronismo, la crisis de la derecha tradicional, es decir, Juntos por el Cambio, que en parte de la cual fue un síntoma la emergencia de Milei. Que se ve en la baja asistencia de votantes. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? La baja asistencia de votantes. ¿Qué pasa si está pasando un fenómeno político cual este tipo de agrupamientos, tal vez de una forma más oportunista o menos, empieza a tratar de conectar y ver si expresa algo? Mira, disculpa que hoy me viene muy comunista. Sí, está perfecto. Está perfecto, es lo que necesitamos de vos. Honor al programa. Yo quiero ser categórico en esto. Cuando yo escucho al gobernador de Santa Fe y de Córdoba decir que hay que eliminar las retenciones, yo le llamo la atención al pueblo argentino de todas las provincias, porque cuando se habla del interior, no hay que confundir los intereses de oligarquía del interior con los intereses del laburante del interior. No son un todo indivisible. Vos te referís a que no todo el pueblo santafesino o cordobés necesita que eliminen las retenciones. Por supuesto que no, porque si yo quiero que el pueblo cordobés tenga un mayor presupuesto para salud, para educación, y elimino las retenciones, me pregunto dónde van a salir. Ojo, entonces no voy a poner un signo igual como si el interior fuese una cosa indivisible. Y lo último que te quiero decir, para ser justo, en criticar a otros también. ¿Cómo va a actuar el kirchnerismo en las elecciones de Catamarca, en las elecciones de Tucumán, en las elecciones de Santiago del Estero y de Salta? ¿Por qué lo pregunto? Porque ahí los gobernadores son todos gobernadores que colaboraron de igual manera que estos con Milei. Más. Bueno, más, digamos, todos colaboradores con Milei. Yo me animo a decir acá que van a ir todos juntos. Es decir, que el kirchnerismo va a ir con Zamora en Santiago del Este, con el que ponga Zamora, con el que ponga Jalil, se llama el catamarqueño, con el que ponga Jaldo en Tucumán, con el que ponga Sáenz en Salta. Entonces, mi conclusión, y acá me puse muy comunista, veo que todo el mundo quiere combatir a Milei muy a la derecha. Y esto no es que es una sospecha mía, yo leo los diarios como leen ustedes,
y la información periodística apunta en esa dirección. Y me suena verosímil, coherente en el análisis que uno puede realizar de cómo se mueve esto. Entonces, y ojo que aparte todo el mundo estaba hablando de octubre, va a haber elecciones en octubre, pero falta mucho para octubre, ¿eh? Porque yo quiero sacar las cuentas de la deuda en pesos que vence de acá a octubre. Estamos hablando de casi 50 billones de pesos y cómo llegamos con el dólar de octubre. Y eso me parece importante porque acá puede haber tensiones sociales muy fuertes y no creo que estos gobernadores sean la expresión de esa tensión social. No pasa en sus provincias, sino que enfrenta cuando hay conflictos sociales. Yo en Santa Fe lo vi claramente con una reforma provisional, lo veo en todas las provincias, lo veo en Santa Cruz. Viene a haber 2 paros del gremio ADOSAC, que es el gremio de docentes masivos en Santa Cruz, por el ajuste salarial en Santa Cruz. O sea, se enfrentan a Milei o dicen que se enfrentan a Milei en la nación, pero en sus provincias se comportan un poquito como Milei. Pero el comunicado que sacaron ayer, está en las redes sociales de todos los gobernadores que estaban en la reunión, dice lo siguiente. Dice, nosotros no cuestionamos el superávit fiscal. Vamos a verlo, mirá. Lo hemos hecho en nuestras provincias del mismo modo. Vamos a compartirlo, mirá, porque este es el posteo que publica Martín Yarlora, el gobernador cordobés, pero lo hacen todos los demás. Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Bueno, pero no están ya las voces, digo, no sé, no las tienen. Como gobernadores pero tenemos no la en enorme... el sentido del grito federal. Sí, hasta ahora no han gritado mucho, hasta ahora no hubo mucho O como el grito. Tero, ¿viste? Sí, como gobernadores tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y al mismo tiempo contribuir a la gobernabilidad de la Argentina, un equilibrio un poco difícil, ¿no? Y ahí el Sí. tema del interés de las provincias, hay algo que creo que lo decía Gabriel antes. ¿El interés de las provincias de quién es? ¿Es del gobernador? ¿Es del Tesoro Provincial? ¿O es de la gente que vive en la provincia, los jubilados, los trabajadores estatales, las personas con discapacidad? Eso es lo que no está demasiado claro en lo que defienden los gobernadores con esto. ¿Qué son los intereses de la provincia? ¿A quién representan? ¿En favor de quién van a gritar las voces en el Congreso? Son los gobernadores, ¿no? que fueron votados cada uno en su provincia y elegidos de la misma manera que Milei. Eso es verdad. Pero mira el segundo párrafo, que me parece... Todos, el gobierno nacional y nuestros gobiernos provinciales, hemos hecho los ajustes necesarios para conseguir en la nación y las provincias el equilibrio fiscal imprescindible para avanzar en los cambios que necesitábamos en forma sustentable. Acá, Gabriel, lo que yo noto igual es que habla este comunicado de un ajuste que ya se hizo, digamos, que no debería continuar haciéndose, ¿no? Habla en pasado del ajuste. Pero no plantea revertirlo, yo planteo revertirlo. Ok, sí, no, claro. lo que pasa es que está acá hablan de la necesidad de ese ajuste que Justifica se hizo. Milei. Claro, es un párrafo mileísta. Bien. Pero está reivindicando el equilibrio fiscal como imprescindible para avanzar. Lo que quiere decir, sostenemos lo que se hizo, ¿no? Claro. Ese esfuerzo de todos los argentinos es innegociable, como lo es para nosotros que representamos al interior productivo, que esos avances incluyan las obras de infraestructura imprescindibles para desarrollar nuestras provincias, único camino para desarrollar al país. Quiero detenerme en este punto. Claro, que empieza a aparecer lo que venimos hablando hace tanto tiempo, ¿no? Impuestos que se pagan en todas las provincias, impuestos que paga por cada litro de nafta que carga un Rappi, un Uber, un pibe que va a la facultad, que el gobierno nacional se lo queda y no vuelve para las obras viales, que empieza a impactar fuertemente, obviamente, en la falta de mantenimiento de la red vial, sobre costos en la producción, vidas que se van en los accidentes, los siniestros viales, toda una idea de que el país es... Mirá, yo lo planteamos cuando fue el primer debate de la ley bases. Nosotros decíamos que la ley bases original, que después finalmente fue la hoja de ruta en muchos sentidos del plan del gobierno nacional, era un plan de disolución nacional. Eran 24 jurisdicciones pegadas con boligoma, no un país. Y de alguna manera, por ejemplo, el ataque a la red vial y a vialidad es un ataque contra la idea de que somos una nación integrada. Porque la Ruta 40 no corta cuando cambia la provincia y dice, bueno, y ahora empiezo de nuevo. Es una ruta nacional que atraviesa varias provincias y que muestra esa idea de suturar un país y de unir a un país que claramente tiene que tener unas políticas nacionales, un país tan extenso como Argentina. Entonces, acá los gobernadores están diciendo, finalmente, si queremos desarrollar el país, si queremos que las provincias se desarrollen, debe haber inversión en infraestructura, que es lo que este gobierno ha cortado, y que hoy está teniendo un peso, porque también hay que diferenciar algunas provincias que tienen una espalda financiera para salir a endeudarse del exterior o para pagar y solventar obras públicas y hacerse cargo de algunas obras públicas que tiene
que la nación abandonó y muchas otras que no lo tienen. Y de alguna manera de eso se trata también la coparticipación, la integración, la posibilidad de que el Estado Nacional equilibre desigualdades geográficas, estructurales, económicas, pero sobre todo que permita un desarrollo más armónico del país. Cuando nosotros empezábamos a analizar las primeras cesantías masivas y legales que se llevaban adelante desde el gobierno nacional, advertíamos que había un común denominador y que se producían casi todas en las delegaciones que los organismos nacionales tenían en las provincias. Agricultura familiar, el ex Ministerio de Desarrollo Social, delegaciones del INTA, del ENACOM, es decir, se planteó una retirada del Estado Nacional de las provincias, un Estado Nacional que desertó de las provincias, y esos millones de personas que tenían la contención de programas y políticas nacionales quedaron abandonadas. Esa demanda se reorienta ahora y van a tocar la puerta al intendente, al gobernador, y es eso lo que empiezan a sentir, que es imposible que los estados provinciales y los municipios puedan hoy contener frente a un Estado nacional que está ausente. Por eso nosotros hemos planteado, nosotros recogemos el guante, queremos discutir el Estado que viene. Ahora, el Estado que viene no lo discutimos como una imposición de Milei o un clima de época que lograron imponer a través de estigmatizar el empleo público, porque lo primero que decimos es que si en algún momento existió descontento social, producto de que no llegó en tiempo oportuno una respuesta de un organismo público, jamás fue por responsabilidad de los trabajadores. Quiero plantear algo en relación, un poco lateral, pero no tanto. Acá hay una hipocresía discursiva tremenda en la construcción de esa idea antiestado de la que el gobierno se vanagloria, pero los amigos de ellos, del menemismo hasta acá, con ellos como protagonistas centrales, no han dejado de aprovechar de la teta del Estado y han hecho cuanto negocio han podido y siguen haciendo cuanto negocio han podido aprovechando los recursos del Estado. Entonces también hay que tener cuidado con esto, porque creo que hay que concebir un Estado seriamente pensado en términos humanos, porque necesitamos construir una sociedad más humana y un Estado más humano, y no el Estado que sirve para hacer negocios. Esta gente que te habla del antiestado y te pone el Estado como un monstruo come recursos, la verdad es que ha alimentado los bolsillos de muchos de ellos durante mucho tiempo y lo siguen haciendo. La prueba está que siguen ganando licitaciones los mismos amigos o funcionarios del Incluso gobierno. Para llevar ¿no? adelante tareas que podrían realizar equipos estatales que ya existen, ¿no? O sea, hay superposición para poder morder, aunque el gobierno, aunque el presidente diga que ahora el Estado eliminó la corrupción. Vamos a dejar descansar un poquito a los gobernadores. Venimos a la ciudad de Buenos Aires para hablar de ese otro posible acuerdo que podría darse. ¿Se dará? ¿No se dará? Y lo estás viendo al jefe de gobierno de la ciudad. La Libertad Avanza se encamina a acordar con el PRO en la ciudad de Buenos Aires para las elecciones nacionales, pese a las rispideces que mantiene el presidente Javier Milei con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. Estás viendo, bueno, una escena de rispidez, la última, la del sábado pasado en La Rural. Sin embargo, ¿cuántas caras? Perdón, esa foto es impresionante, porque desde el ministro, el presidente, todos mirando también para lugares diferentes, ¿no? El jefe de gobierno que está por saludar a Karina, la periodista que está atrás, con su sombrero, por supuesto, el presidente de la sociedad rural yéndose por el otro lado. Es una cosa de locos. Bueno, vuelvo. Para confluir en una alianza, no solamente se ponen en juego las condiciones de Karina Milei, sino también la resistencia de los amarillos que mantienen diferencias con los violetas. Jorge Macri se mantiene todavía del lado de los reacios, pese a haber enviado señales de diálogo durante las últimas semanas, y coquetea con resucitar una especie de Juntos por el Cambio. Del otro lado, la presidenta de la Libertad Avanza en la ciudad, Pilar Ramírez, tampoco tiene interés en cerrar con el PRO y por el contrario defiende la idea de Karina de volver a imponer al sello violeta como principal fuerza antikirchnerista por sí sola. No termino de entender. No, parece que ninguno de los dos quiere aliarse, pero a la vez... Pero van a terminar imponer el sello violeta no tendría por qué ser un obstáculo. No hay por qué pensar que no se va a hacer después de haberse hecho en la provincia de Buenos Aires. En la provincia ya se dejaron. Por eso, hicieron un acuerdo en la provincia que va del color violeta y se llama Alianza La Libertad Avanza. No hay ningún motivo, pese a que algunos. Y además, la Libertad Avanza o Karina o Milei, no sé cuál, les importa muy poco que los jefes
quieran, la verdad. El acuerdo lo hacen ellos por abajo, ellos ponen las condiciones, por lo tanto, no me parece que haya razón para pensar que no se va a hacer. ¿De qué jefes hablas? Ellos son los jefes. No, Karina me es el refiero a que si Jorge Macri le gusta o no le gusta el acuerdo. Bueno. Poco le importa a Milei que no le guste. Yo creo que el acuerdo está, existe y se va a cerrar como se cerró en la provincia de Buenos Aires. Yo te agrego una cuestión, me permitís. Para mí es inevitable el acuerdo del PRO con la Libertad Avanza, entre otras cosas porque los votos del PRO ya se fueron a la Libertad Avanza. Hay una frase, creo que es de Felipe Solá: ¿quién es tu verdadero enemigo? El que va por tus votos. Y acá ya sucedió eso. Voy a citar otro político tradicional. Larreta creo que dijo, al PRO le queda en relación a la Libertad Avanza hacer o bien la UCD de Menem, es decir, un gobierno exitoso en sus términos y quedar disuelto, o bien el frepaso de la alianza, ¿no? O sea, si el gobierno le va bien, queda disuelto en un nuevo fenómeno político, y si le va mal, va a ser golpeado por su fracaso. Paga el costo. Ahora bien, esto me parece inevitable, y creo que el último test, el último intento del PRO de tener alguna autonomía se vio en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando fue derrotado esa tentativa terminó, y esto Macri lo sabe, y ahora hay tensiones que son tensiones de la negociación, pero no mucho más. Ahora, esto indica un fenómeno también, de vuelta, permitime, de largo plazo, porque hay una reorganización muy drástica de la derecha en este país. Digámoslo así, como en el mundo. Como en el mundo, exacto, como Brasil, como Estados Unidos. Digamos, una reorganización de la representación política de las clases medias antipopulistas, digámoslo así. Donde normalmente, hasta ahora, Argentina tiene la peculiaridad de un partido bastante raro, como fue el Partido Radical. Luego emergió un partido de derecha tradicional con votos, de masas, como fue el PRO. Y hoy lo que tenemos es una reorganización de todo ese campo dirigido por una fracción de extrema derecha, ultraderechista, con un proyecto autoritario. Esto podemos seguir analizándolo. Esto es un fenómeno de largo plazo, o puede serlo al menos, y bastante preocupante, ¿no? Esto pasó en Estados Unidos con Trump. Trump gana el Partido Republicano. Pasa con Bolsonaro, que luego de ir al gobierno absorbe toda la base electoral y finalmente los partidos de la derecha tradicional. ¿Esto qué puede estar indicando? Y esta me parece la elección política o la conclusión política más importante. Que la lucha contra la extrema derecha es una lucha de largo plazo, incluso si Milei pierde las elecciones en 2027. Claro. Y esto fue lo que pasó con Trump y esto fue lo que está pasando con Bolsonaro. Es decir, que la extrema derecha, contra la hipótesis muy masiva en sector del peronismo y sector de la izquierda, de que Milei era un fenómeno muy pasajero, porque era débil, tenía poca fuerza institucional, era débil, iba a haber una explosión social que lo detuviera en 2 o 3 meses. Por el contrario, vamos a analizar ahora si hay una crisis cambiaria o no, porque podría cambiar. Pero en principio, si no cambiase eso, Milei va a una elección interesante, fuerte, en octubre, y podría consolidarse como el polo de una bipolaridad donde... Sí, no hay incentivo, una cosita sobre esto y te dejo, Gaby, no hay incentivo para el PRO para no ir con la Libertad Avanza, porque se expone a una situación similar a la que se vivió en la elección local, donde muestre la debilidad, o sea, la lógica política sería que se ahorre una derrota en manos de una derrota que podría ser una terminal, candidata, ¿no? que acaba de ser hace nada la candidata presidenta de ese espacio, porque pensemos que Patricia Bullrich le ganó a Larreta la interna del PRO y fue la candidata de Juntos por el Cambio, pero y era la presidenta del partido. Y era la presidenta del partido cuando ganó, y hoy, evidentemente, todo indica va a ser la candidata a senadora por tema con relación Avanza. Una cosita. Digo, esto seguramente, como se dijo acá, termina en una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, o la Libertad Avanza y el PRO, mucho más violeta que amarilla. Quizá en la ciudad, por decoro, como son gobierno local, le dejan por una franjita amarilla o le ponen un banner atrás, pero hay una bandita, y con no más de 1 o 2 candidatos a diputados nacionales del PRO, que te diría, me animo a decirte que pueden ser de los del PRO, que ya son más violetas que amarillos, pero que simulan representar al PRO en una lista que va a ser eminentemente libertaria. Sí, que no tenía... yo, aparte de la legislatura de la ciudad, lo veo todos los días, ¿no? Acá hay un problema adicional, me parece, que es el siguiente. El PRO, Milei, le quiere ganar la ciudad al PRO. Es decir, quiere ganar el gobierno local. Quiere quedarse con la ciudad. ¿Qué hace con la ciudad? Ganar en el 2027. Total. Entonces, el problema que tiene acá la Libertad Avanza es si una lista común da lugar a un cogobierno de la ciudad acá en 2027. Eso es un problema político concreto. Porque la legislatura, el PRO no existe más el PRO. Han quedado 6, 7 diputados, no puede votar una ley. Este año hubo una sola sesión en todo el año de la legislatura, una sola. En la ciudad. Sí, ¿por qué no funcionó nunca? Porque nadie tiene mayoría. Y el PRO, que siempre tuvo una mayoría aplastante, ahora son 6, 7. Se le fue Burri, pero se fue Larreta. Se le fueron los 2 candidatos a presidente que tenía y el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza compra paquete en mano y entra al gabinete después de una elección común. ¿Se entiende el problema que hay? Es un problema adicional. No es un problema que se remite exclusivamente a la elección de octubre. Y ahí es donde creo yo la Libertad Avanza está discutiendo qué hacer. Porque es difícil ir junto
y no asociarte políticamente a un gobierno de Macri que es un desastre. O sea, no quiere el cogobierno. La Lógico, Libertad Avanza pero no quiere meterse una ahí. elección común te lleva medio a eso, o Claro. te asocia públicamente a eso. Y una cosa más por el tema de la derecha. Hay que tener cuidado, porque la derecha es cierto, perdió Bolsonaro en Brasil, pues está peleando volver. Peleó Trump y volvió. ¿Pero por qué volvieron? Porque el problema de la derecha, de la extrema derecha, no puede entenderse, volvió por Biden. Y acá ganó Milei por los Fernández. Si eso no se tiene en cuenta, vemos solamente un lado del problema. Un lado del problema. Y creo que hay que tener en cuenta la totalidad de la situación política en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. Es difícil pensar por qué gana Trump sin el fracaso del gobierno de Biden para el pueblo norteamericano y por qué ganó Milei sin el fracaso de los Fernández. Entonces ahí me parece que hay que tener un debate, porque si solamente vemos el tema de la derecha, yo lo veo, imagínate, soy un partido obrero frente de izquierda, ¿cómo no lo voy a ver? Pero también quiero ver cuáles fueron los gobiernos que permitieron que una derecha que perdió pueda volver. Y acá tenemos esto ahora, porque Milei está pensando en octubre, pero te digo, si en octubre, ¿qué hubiese pasado en la ciudad de Buenos Aires si no había acuerdo con el FMI en abril? ¿Ganaba Milei en la ciudad? Creo que no. Con inflación de marzo, llegabas a abril con el 6% y perdían. Ahora, hoy dan 2.000 millones de dólares del FMI. Novedad, ¿no? De hace un rato Pero nomás. son, para vos mucha guita, para mí también, son 2 mangos. Es menos de lo que compran los particulares en un mes en Argentina que se levantó el cepo. La experiencia dice que los queman con rapidez, ¿no? Sí, que es lo que está, No alcanza para nada. pactado. Digo, creo que hay un montaje del anuncio, seguramente después lo vamos a charlar, Ya se más descontaba, vinculado a ya las estaba eso. expectativas. Hace una semana que vienen los 2.000 millones, vienen Por eso, ya está vienen contado, trayendo ya en los bolsos de Laura Rieta. Mi aporte va en esa línea a lo de Martín, que me parece realmente muy profundo y muy fuerte. Tiene que ver con un fenómeno global, que es toda la reorganización de la derecha, con una expresión particular en nuestro país, donde me parece que esa reorganización no es masiva, digamos, como sí puede haber en otros lugares, y que tiene más que ver con la deserción, en la línea de lo que decía Gabriel, o con el abandono de la sociedad respecto de la política. Que por eso decía hay que mirar con mucha atención las ausencias en las votaciones. Hay que mirar con mucha atención Milei como un fenómeno emergente del fracaso de todo lo anterior. Yo creo que si nosotros no entendemos el fracaso de Macri, el fracaso de Fernández con Cristina Kirchner, que es quien lo designa, es muy difícil. Y nosotros lo vemos en el Congreso. La apuesta de Milei, ¿qué ha sido? Conformar una minoría parlamentaria donde ellos se conforman con que esa minoría de los 80 y pico héroes les sirva para Bancar los planchar. vetos. Exactamente. Y eso es lo que se han conformado. Yo creo que no hay una expresión mayoritaria. Ahora, ¿esto cómo debe entenderse? Como el desafío hacia todos los demás que realmente no estamos hoy, me parece, a la altura realmente de cómo reconstruir un espacio que no sea este, o por lo menos no facilitarle a las cosas, nuestras propias deserciones, una sociedad que deja de ir a votar, que deja de mirar la política como herramienta, seguramente por la decepción y el fracaso de la política, ¿no? No le echo la culpa a la gente, nos echo la culpa a nosotros, pero me parece que es eso, no es un fenómeno hoy que sea masivo, me da la impresión que está montado sobre la base de las otras ausencias, ¿no? Martín, decilo y pasamos a la corrida cambiaria. Ok, trato de ser rápido. Por un lado, yo estoy de acuerdo con las observaciones de los dos, en el sentido de hay una relación de causa-efecto entre ciertos fenómenos políticos y los que les suceden. Es decir, el de Biden y Trump es evidente, y podríamos, bueno, Alberto y Milei, sin el fracaso estrepitoso del gobierno del Frente de Todos, no existiría Milei, sumado a otros elementos. Ese es un aspecto. Otro aspecto al que yo no dejaría de enfatizar es que la extrema derecha se está volviendo en el mundo un fenómeno de largo plazo. Es una amenaza con la cual vamos a combatir posiblemente en un mediano plazo. Y eso exige pensar y repensar la etapa de otra manera. Pues es una etapa que se vuelve muy defensiva, donde hay amenazas no solo a derechos sociales, reestructuración productiva, planes de estabilización, sino a amenazas de evolución hacia regímenes políticos autoritarios. Esto lo estamos viendo en todos lados. Totalmente. Ahora, sobre eso, muy brevemente voy a tratar de señalar dos cuestiones más. Una, esto plantea un dilema político de muy difícil resolución. Porque a mí me encantaría decir, bueno, necesitamos un instrumento político nuevo que supere todo lo anterior y logre superar a Milei sin prestarse al riesgo de ser funcional a contribuir a las raíces sociales que generan este tipo de fenómenos. Ahora, pensemos en un escenario. En Brasil, ¿hubiese habido derrota de Bolsonaro sin Lula? No.
Y yo estoy seguro que las capitulaciones, las limitaciones del gobierno del PT durante varios ciclos fueron lo que generó el primer golpe de Estado, digamos, facilitó, no generó el golpe de Estado de Temer, etcétera. Ahora, sin embargo, se vuelven figuras imprescindibles. Entonces, eso nos coloca en una situación a todos nosotros de mucha dificultad, porque hay una frase que se adjudica a Lenin, que no sé si efectivamente la dijo, que es hacer política es caminar entre precipicios, ¿no? Entonces, hacia un lado podemos ser funcionales a quienes convertirnos en la izquierda del status quo, digamos, eso sería lo más grave, porque convierte a la extrema derecha como el outsider frente a un sistema que no le da prestaciones sociales a nadie y aparece la izquierda o el progresismo como un eslabón domesticado. Pero si somos muy intransigentes en nuestra política de alianza, vamos a ser muy débiles para enfrentar a la extrema derecha, sobre todo en un contexto donde no parece que la movilización social sea suficiente. Entonces vamos a una batalla político-electoral. Ahora, Martín, entonces, ahí hay un dilema que no es tan sencillo la de resolver. organización de la derecha, el Y quería hacer un crecimiento tema de la más. derecha, el fortalecimiento de la derecha, ¿no va también de la mano del debilitamiento de las democracias como tales? Yo creo que hay una pérdida de la fortaleza. Nosotros, nuestros 40 años de democracia, si algo se está rompiendo son los grandes consensos democráticos a los ojos de mucha gente que permanece como si nada. Cuestiones que nosotros considerábamos que realmente eran las grandes conquistas de nuestro proceso democrático, hoy están en cuestión y la gente mira para otro lado. Por supuesto. Eso es lo que pasa. Sí, perdón, me inquieta esto de que además la democracia empieza a ser cuestionada. ¿no? A eso voy. Eso nos ocurre a nosotros y ocurre en el mundo. Ese fenómeno global de reorganización de la derecha acompaña el debilitamiento y el cuestionamiento a las democracias. Y yo creo que los demás no estamos discutiendo suficientemente y en profundidad cuáles son las deudas de esa democracia. La Argentina tiene 40 años de democracia de los que nos vanagloriamos, con políticos cada vez más ricos y más gente cada vez más pobre. Ahora, si no nos vamos a preguntar eso y no nos vamos a preguntar qué democracia queremos de acá para adelante, solo la lucha por frenar la derecha no nos sirve si la democracia sigue siendo ineficaz de mejorarle la vida a las personas, ¿no? Aparte, Eso te una cosa agregaría. nada más, mira, yo sé que tenemos otro tema, pero Sí. yo publiqué un libro en el 2023 que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Y tenía que ver con los 40 años. Todavía no había ganado Milei. Milei ganó en octubre, yo lo publiqué en marzo. El último capítulo era Milei, que era el fenómeno nuevo, pues ya había ganado, no había ganado, había hecho una buena elección en la ciudad de Buenos Aires y se perfilaba como un movimiento en ascenso. Finalmente terminó ganando. Entonces, ojo con este tipo, porque nadie pensaba que podía ganar, ojo, puede ganar. Viendo una democracia que decía, se come, no se come, se educa, no se educa, se cura, no se cura. Entonces, es obvio que hay una desilusión. La desilusión está absolutamente fundamentada por una base empírica, si vos querés. Ahora, a mí me preocupa un razonamiento que yo no lo comparto. Porque si las causas que llevan al ascenso de esta ultraderecha, fundamentalmente es esta desilusión, y los gobiernos precedentes con la política que aplicaron, si la vamos a enfrentar repitiendo lo mismo, no me queda claro. Primero, la eficacia para enfrentar a esa ultraderecha. Porque también quedamos pegados a nosotros. Eso es lo Te que dicen, digo, escuchá, claro. ojo que vos estás con... Sí. no veo. Y segundo, si incluso diese resultado y terminamos ganando, digamos, con Cristina Kirchner, vamos a repetir lo mismo. Es decir, ponele que no va mal, se refuerza Milei. Ponele que no va bien, vuelve lo que fracasaban antes. ¿Para qué? ¿Para que vuelvan a fracasar? Claro. Por ejemplo, yo lo que veo, la experiencia de Brasil... Las es alianzas, espectacular. las alianzas electorales Brasil que hoy se no discuten, la de los eliminó- gobernadores y otras, no ponen esto en Claro, discusión. claro, No te discuten claro. cómo hacer mejor la democracia para que Y cumpla Lula lo que no tiene eliminó que la reforma cumplir. laboral de Bolsonaro. Está bien, Un está tema bien. importante. Entonces tenemos que discutirlo, porque si no discutimos el contenido de las cosas que se hacen, yo sé que en Argentina no sé qué pasa en Brasil, pero la reforma laboral y previsional, que fue durísima de Bolsonaro, hoy están vigentes. ¿Y cuál es la- Permítanme avanzar porque, No te vamos porque a- quiero mostrarles algo que pasó hace un ratito nada más, pero Dale, para esto dale, tengo dale. que pasar al siguiente tema, que es bueno lo que ha sucedido, los movimientos del dólar en el día de hoy, que bueno, fueron más o menos notables. Ahí lo estás viendo a Luis Caputo y enseguida lo vas a ver con declaraciones de hace unos minutos nada Franklin no le sonríe mucho. más. No, está un poco descontento, Está un poco ya, ¿no? Se descontento. lo ve insatisfecho. O se burla. A Franklin. O se le burla. O se burla. El dólar oficial minorista no detuvo su escalada alcista y tocó este jueves los 1.380 pesos para la venta en el Banco Nación, 55 por encima del cierre previo para acumular a lo largo de julio un salto del 14%. En el mercado minorista que mide el Banco Central cruzó los 1.367,32 mientras se corrió la oferta de divisas y se mantuvo
firme la demanda. Por su parte, dentro de lo que es los tipos de cambio paralelos, el dólar blue se vende a 1.330 según un relevamiento de ámbito en las cuevas de la City, mientras que el MEP sube casi 2,5% y el contado con liquidación avanza 3%, y en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar trepa hasta los 1.360 pesos por unidad. El Fondo Monetario, y esto es noticia de hace unas horas nomás, confirmó que el directorio ejecutivo aprobó la revisión del programa iniciado 3 meses atrás y de ese modo destrabó un desembolso de 2.100 millones de dólares. Lo hizo esta noche en Washington, una semana después de que el organismo anunciara el entendimiento a nivel técnico y pocos días antes de empezar las vacaciones, ¿no? Tuvieron la buena onda de antes de las vacaciones. Te agarran las vacaciones del Fondo Monetario y no sale un mango. Es un mes sin platita, un mes ¿no? sin platita. Pero bueno, se pone difícil si no. Algo estuvo pasando hoy, creo yo, porque toman la decisión funcionarios del gobierno de salir a hablar en sus canales Mirá, cada amigos. vez que salen a hablar, la otra vez con Comprá Campeón, Comprá Campeón, la verdad que yo digo, tendrían que hacer silencio más que salir a hablar. ¿Te acordás? Dijo, Comprá Campeón, salieron los campeones a comprar, pero y bueno, los tenés. Hoy lo tenés a Caputo y a Bausili ahora mismo hablando en Canal Amigo de ellos, por supuesto, y tengo entendido que va a hablar Milei también, ¿no? Más tarde. Ya debe haber empezado, a las 9 era. Ok. No digas que se nos va a ir audiencia, no digas que no se nos va a ir audiencia. Un conversatorio con Fantino en Neuro. Da la medida de la crisis, ¿no? No. Van a dos canales Toto distintos. y Bausili en Carajo a las 8, en las 3 anclas, que lo que son un ancla son ellos. Bien. Un ancla o un salvavidas de plomo. Sí. Y a las 9 Milei está conversatoriando con Fantino, porque no es una entrevista, porque dijo Fantino que después si no le dicen no le hiciste pregunta, no le cuestionan. Es una conversación. Una conversación donde Fantino se calla y Milei habla. Efectivamente, o asiente, ¿no? O asiente. Vamos a ver un poquito de Luis Caputo hace un rato nada más en Carajo, a ver qué está diciendo. Nada que no haya pasado, nada que no hayamos digamos, vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero digamos, recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1400, volvió a bajar a 1100. Y ahora, bueno, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse, y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Pero acá lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. Y el Banco Central solamente interviene, como siempre decimos, en el techo o en el piso de la banda. No hay otra intervención. Hoy veía en Twitter que alguien preguntaba porque el MEP a fin del día había caído. No hay ninguna intervención. El tipo de cambio flota y tenemos que acostumbrarnos a que, como digo, puede subir o puede bajar. Y que no hay, digamos, no hay que enojarse con los funcionarios porque se mueven. Eso es lo que yo hago. Algunos si lo decís se enojan igual. Digo, es libre, o sea, el que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros, con lo que vale. Importante el mensaje del conductor de Carajo, no hay que enojarse con los funcionarios. Lo más importante es no se enojen con los funcionarios. Déjame decir dos cosas y después nos metemos en el tema en serio. Pero primero, le estamos dando audiencia porque me acaban de decir que no lo vio nadie. En las 3 anclas estamos arriba nosotros que ellos, así que le estamos multiplicando el mensaje. Segundo, me da onda alcalde diamante. Me parece que tiene la malla abajo del escritorio, camisita, termina el programa y pira, ¿no? Vos estás viendo la foto de Río de Janeiro, lo estás viendo tirado así tomando sol. Las mentiras que dijo son alevosas.
Miente completamente. Todo Primero- marcha de acuerdo al plan. No, no, si pero no lo primero, escucha, ¿no? es falso que el Banco Central no intervenga. Es falso. Es falso que tenga un plan. Pero, Es falso que a tenga ver, un no, no, plan. Y que esto sea una primero, etapa del plan, El dólar ¿no? se fue a esto con una tasa de interés del 65%. Sí, A ver, claro. si la tasa no fuera esa, si no fuese una tasa de acuerdo a la inflación, que va a estar en 20 en el año, si no cambia nada, hoy el dólar se va a 1.700, ¿se entiende? O sea, el Banco Central interviene con una tasa de interés que es ridícula y que destruye la economía. Porque la única reactivación que hubo del consumo fue mediante el crédito. ¿Y quién va a pagar un crédito con esta tasa de interés? Es imposible. A los bancos están dando 4% mensual de interés. A un laburante del Estado, el 1% mensual. Es decir, la paritaria de los bancos es muy superior a la paritaria estatal. Segundo, el dólar futuro. Lo hace el Banco Central. Esta gente venía a destruir el Van a Banco tener Central. que emitir para pagar los vencimientos del dólar lógico. futuro. Y la claro. tasa de interés, para que se entienda, más o menos, el número de error son 50 billones de acá las elecciones, de vencimientos en pesos. Si la tasa de interés es 4% mensual, ¿cuánto el gobierno se compromete a emitir? Porque eso es un compromiso de emisión futura. Mi cuenta, a grosso modo, son 7 billones. Y son 12% en los 3 claro. meses. Sí, 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 ¿Ok? claro. 10, son 5. 7 billones el compromiso de emisión. Porque ¿cómo pagas el interés? No vas a pagarlo mediante una recaudación fiscal mayor. Si no, ya el jubilado hay que matarlo y tirarlo a riachuelo. Es decir, ¿cómo sacás de superávit fiscal tanto para pagar esto? Es un compromiso de emisión. Entonces, el Banco Central interviene, no lo destruyeron, interviene con el dólar futuro y con esa tasa de interés sigue subiendo el dólar. Y cuando él dijo algo interesante, llegó a 1.400, vino el FMI y bajó, pero los 20.000 palos se los gastaron en 3 meses y pico. Entonces ahora, ¿cómo llegan a octubre si lo del FMI previo ya se lo gastaron? Yo escuché que dijeron, no, no es lo del FMI, porque son letras de giro. Bueno, es lo mismo, la plata es fungible, me refiero. Sí, sí. Se gastaron esa plata, ese monto se lo gastaron. Y hoy un anuncio que a partir de mañana... 5.300 millones de dólares se fugaron solo en 45 días. Eso era el 44% del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, que fueron 12.000 millones. Nosotros nos dimos cuenta que el gobierno piensa devaluar porque lo confirmaron en la paritaria del Estado Nacional. Hubo un cambio de estrategia absolutamente llamativo. Cuando venían haciendo ofrecimientos mensuales siempre, esta vez aparecieron con una oferta semestral, es decir, hasta fin de año. Del 7,5%, que si uno la divide por los 6 meses es 1,25%, de vuelta por debajo de la inflación, pero sin lugar a dudas que va a haber un corrimiento del tipo de cambio y nosotros no estamos seguros de que este aumento que está teniendo el dólar no comience a trasladarse a precios por Ya más que el consumo claro. publicó Stellantis, una compañía importante de venta de autos, 9% de aumento en las listas de precios de autos a partir de agosto. Había calculado un 5,5%, la modificó a 9% a partir de este movimiento del dólar de los últimos días. Lo primero que se me ocurre es que si el presidente y el ministro de Economía tienen que salir a hablar, invalida todo lo que salen a decir, que es que no hay calma y demás. Claro. Sí, Por eso decía que está en hoy un instante de peligro. se puso Hoy la algo camisa, pasó para que salieran se puso la tres a hablar, camisa, ¿no? ¿viste? Como decir, estamos sí, relajados. Pero en realidad todos sabemos que están en una situación muy frágil. Y en cierto modo esto era bastante previsible, ¿no? Los analistas de todos los colores, incluyendo economistas ortodoxos vinculados al gobierno, incluyendo los fondos de inversión. Fue muy conocido el informe de JP Morgan, ¿no? Claro. Que dijo, desarmen carry trade porque esto va mal. Entonces todos... Hubo algunos economistas que se apresuraron cuando se estableció el sistema de bandas y dijeron rápidamente va a ir al techo. Bueno, entre el acuerdo del fondo, la liquidación de la cosecha gruesa, tal vez podían gestionar un tiempo. Pero cuando se terminara eso, y ahora el gobierno está rascando dólares de todos lados, le pone un impuesto a los clubes, ya no sabe qué hacer, esto iba a empezar a empeorar. Porque es un diseño, el del atraso cambiario, endeudamiento, que siempre terminó en conflictividad de evaluaciones bruscas y crisis. Con la tablita, con Macri, con Menem, con Macri, y esto en algún momento va a suceder. El punto importante es el factor temporal. Primero porque ellos quieren gestionar hasta las elecciones para llegar con controlada la inflación sin que haya grandes disturbios al respecto. E incluso después es evidente que va a haber, todo el mundo sabe que va a haber una devaluación porque es insostenible sostener en un país con restricción externa, con un grave problema de cuenta corriente, sostener este dólar ultra barato. Entonces, ahora, eso lo tenemos muy naturalizado, pero es una estafa electoral, ¿no? Le están escondiendo a la población los efectos de su política, simplemente están retrasando para después de que vote.
Ahora, también es importante de largo plazo, porque si bien este dólar es totalmente sustentable, hay que tener un cuidado con lo siguiente. El modelo de Menem también es sustentable. Yo cuando se aplicó en su momento, yo era muy chico, ¿no? Pero uno lee, también todos decían, bueno, esto no se sostiene, ¿no? Tuvo el recurso a las privatizaciones y un ciclo de endeudamiento. Y efectivamente, a largo plazo no se sostuvo. Terminó el colapso primero una gran recesión y después el colapso de la convertibilidad. Más Ahora, el costo social, por supuesto, porque todo lo que se tiraba al techo en ese momento se pagaba después en puestos de trabajo, sobre todo. Yo creo que en términos de costo social fue enorme. lo más perverso ese gobierno con las privatizaciones. Pero hubo un tiempo donde el efecto riqueza que generó la convertibilidad permitió una remodelación regresiva de la sociedad. Y eso es un riesgo que sí está planteado. Hoy vemos la fragilidad, y es cierto, todos vemos inconsistencias. Pero si llegan a acomodar un poco, no descartemos que en el tiempo que les dé la sobrevida de la estabilidad de precios, puedan generar una serie de políticas que generen impacto de largo plazo. Y una cosa más, que en la dirección inversa. Durante la convertibilidad hubo una clase media que explotó en consumo, ¿no? Entonces, luego hubo una recesión y una devaluación sobre un plafón de un cierto salario, digamos así, en términos relativos alto. Ahora, el salario ya es de miseria hoy día en términos de poder adquisitivo, y a eso todo indica que se le va a sumar en algún momento una devaluación brusca. Entonces, la crisis social que tenemos en el horizonte puede ser mayúscula. Claro que sí, y en este contexto, marchas que se vienen, la de la semana que viene, del Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, impulsado por ATE, definió que se movilizará el próximo jueves 7 de agosto, día de San Cayetano, en la marcha por la paz, pan, tierra, techo y trabajo. La movilización del Frente, integrado por más de 100 organizaciones, incluyendo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, las 2 CTA y sindicatos de la CGT, comenzará a partir de las 8 desde el Santuario de Liniers y se dirigirá a la Plaza de Mayo. ¿Cuál es la expectativa, Rodolfo, para esta marcha? Ahí estamos viendo la reunión en la que me imagino habrán acordado todos los movimientos, ¿verdad? Sí, yo creo que esto era una demanda de los trabajadores desde hace mucho tiempo. Es decir que más allá de la central obrera de pertenencia que tenga cada uno de los sindicatos, se empiecen a juntar, nos empecemos a encontrar todos aquellos que estamos decididos, convencidos de que hay que batallar en la calle contra este programa económico. El 7 de agosto creo yo que va a ser una manifestación absolutamente masiva, no solo aquí en la capital federal, sino que van a existir expresiones en todo el país, que va a mostrar una conflictividad en ascenso, que el gobierno no puede detener, fundamentalmente, en primer lugar, para recuperar poder adquisitivo perdido. Hemos venido perdiendo conciencia acerca de cuál es el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo y nos estamos dejando explotar por mucho menos dinero del que dice la ley que tiene que ser. Derecho a una retribución justa está escrito en la Constitución Nacional. Cuando la ley contrato de trabajo define el concepto de retribución justa, para 9 prestaciones le tendría que alcanzar el salario o la jubilación a cualquiera que esté mirando. Vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones, que alguien diga en esta Argentina de hoy a quién su sueldo le alcanza para todo eso. Hoy tenemos que elegir qué hacer con nuestro ingreso, cuáles de esas prestaciones cubrir para que para todo no alcance. Y lo segundo, la destrucción de puestos de trabajo. No solo se están perdiendo acá puestos de trabajo en el sector estatal, decenas de miles de puestos de trabajo se pierden todos los días en la actividad privada. Con Milei ganan muy poquitos y perdemos casi todos. Tenemos que contrastar el relato oficial, porque ¿cuáles son los sectores de la economía que crecen cuando nos dicen crece la economía? Crece las energéticas, la intermediación financiera y las mineras. Que son los sectores que demandan la menor cantidad de puestos de trabajo, solo el 4% de los puestos de empleo en la Argentina, mientras que el comercio, construcción, que son las actividades de mayor demanda de empleo, están absolutamente castigadas. Creo que la marcha del 7 de agosto tiene que lograr unificar todas las luchas sectoriales que se están llevando adelante en el país. Ahora, Rodolfo, yo describí a quienes están participando, ¿no? Más de 100 organizaciones, está la CAT, ¿no? La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, las 2 CTA y sindicatos de la CGT. O sea, no está la CGT completa, digamos, ¿falta alguien? ¿Quiénes faltan acá? Bueno, yo creo que hay un debate, esa crisis de representación de la que se hablaba
en la mesa en el inicio del programa, no solo es abarcativa de la dirigencia política, sino también de la dirigencia sindical. Tenemos que superar esa crisis. No hay mandato de los trabajadores para que el sindicalismo esté sentado en el Consejo de Mayo. Claro. El Consejo de Mayo es la institucionalización del ajuste. Este gobierno está buscando a gremialistas que actúen como cómplices para avanzar en una reforma laboral que es absolutamente regresiva en materia de derechos y una reforma previsional para terminar de joder a todas nuestras jubiladas y a todos nuestros jubilados. Mire, la CGT, la parte del sindicalismo que planteó que hay que dialogar con el gobierno, casi 2 años después no ha podido explicar a cambio de qué está dialogando. ¿Cuál es la contrapartida de esos cafecitos que se van a tomar a la Casa Rosada? Porque hasta ahora no se anunció un solo beneficio, una sola mejora concreta para ningún trabajador. Déjame decir que no hay mandato de nadie para el Consejo de Mayo. Tenemos una senadora y un diputado en representación de nadie, porque nunca se votó en la Cámara, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, quién representa para qué. Por lo tanto, ese Consejo de Mayo que nació en julio y que llevó 1 año para reunirse. Trasnochado, por trasnochado, otro lado, ¿no? Sí, Otro julio, trasnochado. en un julio trasnochado. La verdad que no tiene mandato de nada. Yo creo que ni no tiene agenda, legitimidad, son ni tiene agenda, títulos total. y nada más. Lo Totalmente. último, perdón, antes de hacer una pequeña pausa. ¿Qué imaginás de parte del operativo de seguridad, las fuerzas de seguridad en relación a esta marcha que se espera sea muy masiva la semana que viene? Masividad Sí, mata protocolo. Mata protocolo. Quedó San Cayetano. demostrado, San Cayetano bendice. quedó protege. demostrado que todas las manifestaciones de trabajadores y jubilados son pacíficas cuando no interviene la policía. Los malos son los muchachos de azul de Patricia Bullrich. Hacemos una pequeña pausa, la verdad que cerró, era remate. Pequeña pausa y continuamos con Comunistas en Bravo TV. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Manso. Manso invierno, Mendoza. Manso destino. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D, podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Bagó y Arcor. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay,
para que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Aquí estamos de nuevo, son las 21:36, el último tramo de Comunistas esta noche, y vamos a referirnos un poco a la marcha de las velas que llevaron adelante los trabajadores del Hospital Garrahan hace un ratito nada más. Bueno, dos de los camaradas que están hoy aquí en la mesa estuvieron allí, Gabriel Solano, Esteban Paulón, trabajadores del Hospital Garrahan, llevaron adelante esta nueva movilización denominada Marcha de las Velas desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco para denunciar la continuidad de una crisis estructural en el principal centro pediátrico del país. La marcha de velas es una continuación del plan de lucha que vienen sosteniendo los empleados del Garrahan, que aseguran que el desfinanciamiento y el congelamiento del presupuesto están provocando un vaciamiento progresivo. Las acciones de protesta continuarán tras esta movilización. Como nos contaba Gabriel más temprano, este sábado los trabajadores mantendrán un encuentro con distintas organizaciones sociales para definir nuevas medidas. Esto será a las 10 en el auditorio de ATE, y a su vez se convocó a una nueva Asamblea General con fecha para el miércoles de la semana próxima, miércoles 6 de agosto, y ahí imagino, bueno, se definirá cómo continúa este plan de lucha. Miércoles 6 de agosto, donde va a estar la sesión. La sesión donde se va a tratar ese tema, exactamente. Así que importante. Mira, o sea, las dos cosas, hay una asamblea de los trabajadores del Garrahan. Sí, bueno, son cosas independientes, sí, claro. No sé si la asamblea la hará en el Congreso o en el hospital. Seguramente después, como cada miércoles que haya algún acontecimiento especial, se sumarán muchos de los trabajadores. Pero estamos pidiendo la sesión para tratar ese tema en particular, junto a otros, pero claro, ese para nosotros es un tema prioritario. Hay una imagen mostraba, y capaz que no se vio bien, que quien leía el documento es Cecilia Roth. Digo, por ejemplo, hizo en un videíto que la abuela hizo Soledad Villamil. Ahí está, ahí la estamos viendo. Claro, ella es Cecilia Roth. Digo, para tener en cuenta que hay, en cada marcha aparece un actor, actriz relevante, persona de la cultura, el deporte, mostrando el apoyo social. El apoyo social que tiene es enorme. Bueno, digo, referentes de la cultura también preocupados porque también están ellos siendo atacados y tienen causas por las que luchar, ¿no? El Instituto del Teatro. Bueno, ahí tenemos también el otro proyecto, es el rechazo sobre el Instituto del Teatro, también está en la agenda que tenemos para el pedido de sesión especial. Tenemos un par de videitos que nos envió Gerardo Oroz. Gerardo ha estado aquí en Comunistas en más de una ocasión. Él trabaja en el área de farmacia y es referente de ATE Garrahan, y nos mandó este video desde la Marcha de las Velas. Lo escuchamos. Los trabajadores del Hospital Garrahan acabamos de realizar una importante marcha de velas desde Callao y Corrientes hacia el Obelisco. Hemos realizado una movilización de más de 30.000 trabajadores el 17 de julio, sin embargo, el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Lejos de dar una respuesta al reclamo salarial, siguen insultándonos, siguen llamándonos ñoquis, siguen atacando al conjunto de los trabajadores. Sin embargo, la población, y como bien se vio hoy en esta movilización, apoya el legítimo reclamo de los trabajadores, porque acá no hay un problema solo
aumento de salario de los trabajadores. Acá está la defensa de la salud pública, está la defensa de la salud de los niños. Si no tenemos respuesta, ya movilizamos a Plaza de Mayo, ya lo hicimos al Obelisco, lo hicimos al Ministerio de Salud, tendremos que ir a la propia casa del presidente. Pero los trabajadores del Garrahan no vamos a detener la pelea. Bueno, ahí estaba sugiriendo Gerardo esto que decías más temprano, ¿no? Digo, lo decías vos, Gabriel, creo esta idea de ir a Olivos. Estaban buscando medidas nuevas, porque se ha hecho... Es llamativo, digo, que no hay reuniones. A ver, el gobierno... No hay reunión, no hay propuesta. El gobierno es la parte patronal en un conflicto salarial. Claro. Medidas unilaterales. No hay nada. No, y todas las medidas son unilaterales y son modificación de las condiciones para las residencias. Si hay alguna recomposición a cambio de precarización, también es una medida unilateral. Es realmente una situación bastante grave. Las únicas reuniones que existieron fueron en el marco de una conciliación obligatoria que el mismo gobierno terminó rompiendo, porque quedó demostrado para qué utilizan los gobiernos el dictado de la conciliación obligatoria. Lo utilizan no para atacar cuáles son las causas del conflicto que tienen que ver con la precarización salarial y laboral, sino las consecuencias, que es precisamente que no crezcan los reclamos. No son irrazonables los pedidos. Estamos pidiendo un ingreso mínimo que permita cubrir el costo de la canasta familiar, 1.800.000 pesos. Y lo que ocurre en el Garrahan, y por eso es una lucha emblemática, que es una lucha nacional, ocurre en el resto de los hospitales. Las trabajadoras y los trabajadores tienen que hasta triplicar su jornada laboral para poder garantizar un ingreso digno. Nos están proponiendo un modelo de país en el que si tenés plata te curás y si no tenés plata te morís. Esta es la Argentina y por eso no pasa si no es con represión. En un país donde quieren privatizar todo, al miedo lo estatizan. El miedo ha sido estatizado en la Argentina. Yo, en los debates que se planteaban acá, bueno, quieren llevar adelante las reformas por la fuerza. Lo que estamos viviendo se parece muy poco a una democracia. Si uno suma a la represión, suma el cambio de reglamento de la Policía Federal, que ahora puede actuar de manera desbocada y al margen de la ley, una Corte Suprema que aparece prácticamente usurpada, me parece que estamos en las puertas de un cambio de régimen. Está quedando atrás la democracia y nace en la Argentina un régimen completamente autoritario. Un apunte a esto. Una es que me recuerda mucho a la Carpa Blanca, fines de la década del 90. Me parece que la lucha dentro de la Carpa Blanca simbolizó la unidad del pueblo en defensa de algo que considerábamos que era un valor colectivo y un capital colectivo. A mí me parece que esto va en camino a hacer eso. Posiblemente lo logremos. Lo otro es que hay una discusión pendiente en la cual el Congreso y los miembros del Congreso tendrán o tendremos que mostrar ahí nuestra capacidad y nuestra voluntad de producir un cambio, que va a ser la discusión del presupuesto nacional. Yo recuerdo que hace 2 años que estamos sin presupuesto, con un presupuesto prorrogado que le ha permitido al Ejecutivo atribuirse la facultad de disponer discrecionalmente los recursos y por lo tanto ajustar y cortar donde se les antoja. ¿Que el año que viene va a haber presupuesto? Debe haberlo. Este año ellos ya presentaron el proyecto de presupuesto. La fecha para presentar el presupuesto es el 15 de septiembre. Se discutirá seguro después de la elección, pero ese va a ser un momento clave. Ahí el Congreso tiene que mostrar su protagonismo, su madurez, un acuerdo muy importante, porque ahí es donde se asignan los recursos. La Constitución establece que quien asigna los recursos públicos es el Congreso Nacional. Entonces creo, yo por lo menos con muchos de los que vengo hablando, que son todos estos sectores afectados, a todos les digo, trabajemos con la mirada puesta ahí. El momento de la verdad va a ser cuando discutamos la asignación de los recursos públicos. Déjame decir que en esto de la unilateralidad del gobierno, al menos el año pasado, o sea, este año no tenemos presupuesto porque unilateralmente el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, un día dio una conferencia de prensa, todos pensamos que iba a ser un anuncio. Decidió cancelar el debate. Dijo, no hay debate por el presupuesto, el presidente le parece que no es importante y como la pelota es mía y yo convoco a las reuniones de comisión, se llevó la pelota, se fue y nos quedamos todos esperando el debate por el presupuesto, lo cual es una irregularidad. Aparte, por la ley de administración financiera, partidas que no se ejecutan se eliminan sin necesidad de que el Ejecutivo las elimine, por eso hay muchos programas que van terminando, que van quedando afuera, por supuesto con montos irrisorios, ¿no? Estamos hablando de que el presupuesto nominal sobre el cual se fue prorrogando el presupuesto es tan desfasado de lo que son los valores hoy
que como decía Margarita, el gobierno tiene 90% de Pero al mismo discrecionalidad de los tiempo, por recursos. eso hablaba hoy del capítulo de financiamiento que tiene la reforma previsional, uno de los recursos, eran los 32.000 millones que se transfirieron a la CIDE, a los espías. Eso mínimamente debería formar parte del fondo para cubrir la actualización de los jubilados o el tema del Garrahan. Alcanza, perdón, porque No, por eso digo, el presidente para chicanear a la vicepresidenta. Ese es solo uno de los puntos. Lo que no pueden decir es que no lo pusimos, hay otros. Otro es un fondo bastante importante, estamos hablando de más de 10.000 millones, que está compuesto por un recurso que permanece siempre ahí en la nebulosa, que es el que generan los registros de la propiedad automotor. Y que va a parar a un fondo privado muy oscuro, muy opaco, por supuesto. ¿No se iban a terminar los registros? Bueno, pero es que justamente... Se ve que los encontraron. Se iban a terminar cuando no los veían. Se ve que los Después encontraron. hay también un fondo que sale de una concesión que el Fondo Monetario hizo, que es un ahorro para el Estado, que se lo están quedando y va para el Tesoro, y nosotros decimos, bueno, que vaya también a la recomposición de las jubilaciones. O sea, lo que siempre insistimos en que plata hay. En un país que además no le aumenta, no le paga al Garrahan y compra aviones de combate, buques de combate. Tenemos unos pocos minutos para tratar el último tema que teníamos pensado para esta noche y que tiene que ver con la denuncia contra el ministro de Justicia, quien estás viendo allí, Mariano Cuneo Libarona, y voy a nombrar aquí al diputado nacional Esteban Paulón, que exigió la renuncia del ministro de Justicia luego de que se filtraran las imágenes de su reunión con el ex agente de la CIA, Tim Ballard. Además, reclama que se realice un juicio político bajo las figuras de mal desempeño en el cargo y por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. En el video que se difundió, que es el que estás viendo, ahora mismo se escucha que el ministro le ofrece a Ballard poner a disposición su red de contactos para limpiar su imagen y además le dice que le puede enviar una copia de la reforma del Código Penal que prevé enviar al Congreso. A pesar de que la Casa Rosada pretende restarle importancia al asunto, las imágenes desataron obviamente un escándalo. Todo lo que se ve en el video está mal, ¿no? Todo está mal, pero es 1 minuto y medio de un video de 1 hora 20. Okay. O sea que en la medida en que aparezcan otras partes del video, después te cuento que otras cosas están mal. Nosotros junto con Margarita, Mónica Fein, Pablo Juliano y Sabrina Selva estamos pidiendo el juicio político que se suma a otros pedidos que ya anteriores. Hay una cosa que recuerdo, ¿no? En el medio de todo esto, el escándalo Libra no debe salir de la agenda. Claro. Hoy además están trascendiendo los mensajes de Davis donde dice que le pagó a Karina Milei, pero lo relaciono con esto porque uno de los pedidos de juicio político que tenemos antes es porque Cuneo Libarona, el ministro de Justicia, no se presentó a la citación, al emplazamiento que la Cámara de Diputados le hace dentro del escándalo Libra. Ese escándalo es tremendamente grave, son los focos de corrupción que este gobierno demuestra todos los días y el ministro de Justicia, entre otras cosas, está involucrado en ese episodio de Libra, no se presentó a la citación del Congreso, cuestión que es muy grave. Entonces, esto se agrega a todos esos pedidos previos que tenemos, ese que estoy citando fue presentado junto con la diputada Frade y tenemos varios otros. Esto es un escándalo. Lo increíble hasta ahora, o no tan increíble en el gobierno de Milei, es que este hombre siga siendo el ministro de Justicia. El nivel ¿no? a ver, nunca tenía que haber sido nombrado. Claro, ya era asombroso Primero, que fuera ministro de Justicia. por ejemplo, encubridor en la causa AMIA. Claro, el tipo estuvo en cana por encubrir la causa AMIA. Robarse los Se robó una prueba. A ver, estamos hablando... Perdón, quiero invitar nuevamente a quienes nos están mirando a que busquen en perfil.com la nota de Nicolás González que compartimos ayer en gran detalle. El tipo realmente es una persona delincuencial. Porque alguien que estuvo preso por encubrir el principal atentado terrorista de la historia de Argentina, que se ha nombrado ministro de Justicia, es un insulto a un presidente que después va a hacer demagogia y al que acto de la AMIA. vaya al acto de la AMIA con él. Con él, es un insulto. Segundo. Bueno, que la AMIA lo haya imitado. La AMIA lo invitó, hizo un acto en el Congreso de la Nación poniéndolo a él como figura central. Sí, y con los Menem, que también estaban en parte del encubrimiento. ¿Y cómo se explica eso? No se explica. ¿Cuál es mi explicación? Sí, a ver. Tengo una explicación. Que también lo que puede pasar es gravísimo en el mes de septiembre. Acaba de decirse, no sé si va a pasar, que Netanyahu vendría a Argentina en septiembre. Entonces, el alineamiento de Argentina con Israel, en el medio de lo que es un genocidio, yo creo el genocidio más grande del siglo XXI. El más grande, ustedes agarran cualquier red social y pueden ver imágenes de lo que está pasando en Gaza, que son de un nivel de una masacre. Por ejemplo, la revista The Lancet, una revista británica,
muy prestigiosa, calcula que hoy los asesinatos de palestinos más o menos son 150.000, cuando uno toma en 2 años. Y el apoyo de Milei a Israel choca aparte con un escándalo internacional. En el mundo está habiendo un repudio generalizado de esta situación. Yo creo que la invitación que hace la AMIA a Cunio de Libarona, que insisto, es un tipo que estuvo preso por encubrir ese atentado, tiene que ver con este alineamiento de Milei con Israel y con Trump, ¿no? Que es el otro gran defensor. Nunca esclarecida la muerte de su esposa, de Lourdes Di Natale, en su momento. Lo comentábamos ayer, claro que sí, un suicidio rarísimo, una mujer que temía ser asesinada y aparece suicidada poco tiempo después. Exactamente, ¿no? Tal cual como dice Gabriel, el pasado de Cunio Libarona no daba de ninguna manera para que fuera ministro. Ahora, el escándalo de esta semana, que estén mirando para otro lado, que el jefe de gabinete diga no tengo nada que reclamarle al ministro, es gravísimo, es gravísimo. Ahora, volviendo al pedido que nosotros firmamos, que es el juicio político, no es casual tampoco que hayan planchado o vaciado la comisión de juicio político cuando sacaron a Marcela Pagano, que era la presidenta de esa comisión. Todo esto tenía que ver con que ya se veían venir muchas de estas cuestiones. Hay pedido de juicio político al presidente de la Nación. Déjame decirte, también, Juan, ¿no? también que hay una trama que ustedes también seguramente la abordaron. Yo lo conversé ayer en QR también ahí con Pablo Caruso, estuvimos charlando. Hay una trama donde Tim Ballard aparece como una terminal de la extrema derecha norteamericana y el vínculo entre el gobierno argentino, dentro de la interna del gobierno, todo lo que es el sector de Santiago Caputo está muy alineado con la CEPAC, que es esta internacional reaccionaria. Ahí aparece Laura Arrieta, la de las valijas, y Leonardo Escaturice, el dueño del avión de las valijas, y el que se quedó con la adjudicación directa de los 80 millones de dólares para conectar Wi-Fi en las escuelas de Argentina. Increíble. Hay una trama de negocios, también de apoyo y soporte ideológico, y evidentemente esa es la trama que hace que Cunio Libarona, siendo ministro, viaje a Estados Unidos a reunirse con Tim Ballard a tratar de enmendar lo que hizo otra ministra de este gobierno, que es Patricia Bullrich. Que había frenado que el presidente lo recibiera, ¿no? Y ahora, ¿cómo juega esa interna y qué pasa? No, a ver... ¿La dejaron afuera a Patricia Bullrich de algo? Bueno, pasó? yo creo que quizá Cunio Libarona está más alineado a toda la línea Santiago Caputo, que es este vínculo tan estrecho con la internacional reaccionaria. Patricia Bullrich, recordemos que no viene originalmente de La Libertad Avanza, sino que se integra junto a Luis Petri, vienen de Juntos por el Cambio, fueron la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Los puros libertarios tienen ese vínculo de negocios, de intereses concurrentes con la extrema derecha norteamericana, con lo más derecha del trumpismo, y aparece allí Escaturice, Laura Arrieta, que es la directora de la Conferencia Conservadora en Argentina, el vínculo con Javier Milei, convenios firmados con Javier Milei y con Gerardo Contegrán en la Procuración bonaerense, que hicieron que Tim Ballard liderara operativos en Mar del Plata y el conurbano de caza de pedófilos. Esta idea de que él, filmando cómo lideraba fuerzas de seguridad en Argentina, un tipo que es extranjero, lo habían echado de una ONG. Y que tiene 26 denuncias por abuso sexual. Ayer nos preguntábamos eso y no encontrábamos la respuesta. ¿Cómo llega a filtrarse en operativos de la policía de la provincia? Por un convenio con la Procuración bonaerense, que firma con Gerardo Contegrán en febrero de este año. Gerardo Contegrán, por procurador bonaerense, fue procurador en la ciudad, se lo llevó a María Eugenia Vidal, y te agarran las joyas de lo mejor y se lo llevan. María Eugenia Vidal, son esos cargos que atraviesan varios gobiernos, por tanto ahí sigue y no ha habido Pero Ballard venía de obtener una foto con el propio Milei en Washington. Entonces, digamos, eso va derramando en vínculos y además las unidades de negocio se van multiplicando. Y lo que resulta extraño, y digo, es la gran pregunta que hay que hacerse, es por qué al gobierno o a una parte del gobierno de Javier Milei le interesa recomponer el vínculo con un tipo como Tim Ballard, que tiene las causas en Estados Unidos, que está investigado por defraudación por varias decenas de millones de dólares que le cobraba a las iglesias evangélicas y a donantes anónimos para supuestos operativos que después no ocurrían. Eso es lo que no se sabe. Si era un negocio de Cunio o era mandado por Milei, ¿no? Claro. Se va. Decilo rápido. No, quiero agregar que no tendría que haber llegado nunca al gobierno. Llegó, bueno, se tiene que ir porque los estatales lo sufrimos en carne propia. Es un tipo
nefasto. El hostigamiento, la persecución, los despidos masivos y el vaciamiento de política permanente que ha llevado en su cartera. Yo creo que se va pronto. Quiero solo que trates de responder esa pregunta que hacías. ¿Por qué el gobierno trata de recomponer la relación Porque con creo Timbara? que hay negocios más importantes, hay terminales de negocios, de financiamiento ilegal de la política, que usan como fronting las fundaciones como la de él, la fundación como la Fundación Faro que dirige Agustín Laje, que también es parte de este engranaje. Nada de esto está suelto, es parte de una operatoria de la extrema derecha internacional que se financia ilegalmente a través del fronting de las fundaciones, encubre delitos y genera esos vínculos políticos que son tan nocivos para el país. No es la diversidad sexual que él ataca cuando hace Recordemos eso, desconoce la diversidad sexual que no sea de origen biológico. Esa bestialidad la dijo en el Congreso. Frente a nosotros. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche, fue un placer. Los espero cuando gusten. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV en instantes después de esta pausa. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave, mucho más cremoso.
2 minutos después de las 10 de la noche voy a saludar a Pablo Caruso en el pase entre comunistas y QR que ya comienza. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien por suerte? ¿Vos? Bueno, bien, muy bien. Están pasando dos cosas en este momento que quiero compartir con vos. Sí. Para ver qué valoración le damos o qué lectura hacemos juntos. Bien. Mira, en un canal de streaming está hablando el presidente de la Nación con el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas. Que se mudaron del streaming de al lado, ¿no? Estaban hace un ratito en el streaming de al lado. Lo cual es un dato, porque estaban en un streaming y se fueron para el otro. Es decir, que evidentemente había una necesidad de salir a explicar cosas. Claramente. Pero más allá de eso, ahí se observa con claridad que hay, 38.000 personas mirando en este momento este streaming. Es el presidente con un amigo en una conversación y en un día muy caliente. Claramente, y esto es más o menos medio punto de rating. No, 0,4, ponele. Por eso, 0,4, 0,5, bueno, yo le di un cariño. Lo cual, de todas maneras, es importante decir, ¿no? Sí, porque sí. 0,3, 0,4 puntos de rating, por supuesto depende de dónde, pero en términos televisivos... No, claro. Es poco, no es importantísimo, digamos, ¿no? Apuestan a la réplica, después, bueno, la televisión también. Con lo cual, da para hablar sobre el streaming, si querés, lo hacemos en otro momento. Bueno, dicho eso, creo que la entrevista con Cristina fueron 7 puntos, ¿no? Sí, algo claro. por el estilo. Digo, solamente para jugar y comparar, pero no iba a eso. Mirá lo que está pasando en este momento en otro canal de streaming. A ver. Uy, qué lindo, la vida submarina allí en Mar del Plata. Es el streaming del CONICET. Es el streaming del CONICET. Hasta recién estuvo en los 50.000, en las 50.000 vistas en vivo. Sí. Con lo cual... O sea que... ¿Y ahora está en menos? Ahora está un poquito menos. 49.976. O sea que puede ser que haya gente que dejó de ver peces para ver un pescado. Bueno, sí, es posible. Puede ser. Es una buena hipótesis. Como primera lectura está muy bien. Bien. Ahora, es para pensar, digamos, ¿no? ¿Dónde está puesta la atención? Eventualmente estamos hablando de algo que el que está en el otro stream, al que se lo ve menos, está destruyendo, porque esto es ya lo hemos aprendido en estas horas, es un orgullo tremendo. Sí, claro. En términos históricos y en términos mundiales para el propio CONICET y para la ciencia argentina. Nada, te lo tiro. Sí, bueno, la verdad es que la diversidad de ofertas de contenidos en la red es tan grande, sí, ¿no? Que bueno, que uno puede ver desde el lecho submarino del mar argentino hasta el fondo de olla de la política, digamos, ¿no? Está muy bien. Y así podríamos seguir horas, ¿no? Y sí. Me parece. Sí, pero bueno, claramente hoy había que salir a hablar, ¿no? Sí. Y como siempre, salir a hablar en los canales amigos, en los que nadie va a cuestionar nada de lo que vayamos a decir, ¿no? Nadie repregunta y ni siquiera nadie dice, no entiendo lo que estás diciendo, digamos, porque lo estuvimos viendo hasta recién y un poco va de esa la cosa. Sin embargo, yo puse al aire apenas un pedacito del streaming anterior en el que estaba Luis Caputo y el conductor, el momento más duro, más incisivo del conductor fue cuando dijo no hay que enojarse con los funcionarios. Así es. Eso es todo lo que dijo. Sí, después lo dejó hablar a Luis Caputo. Pero es interesante porque ahora vamos a repasar eso desde ya, pero el gobierno dice acá no pasa nada, total normalidad, pero sin embargo tienen que salir de un streaming a otro, tanto el presidente como todo el equipo económico, a dar explicaciones y lo vienen anunciando desde la tarde. Sí, y entonces, tienen la suerte de que un canal de streaming queda al lado del otro, exactamente al lado. Y para mí este es un detalle importante, que sean así de vecinos Carajo y Neura, ¿no?